parte anterior como posterior tenga el mismo diámetro y que entre ellas haya una simetría en los espacios. Eso es algo que tienen que observar de manera recurrente. Eh, Excelente, Cecia, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su... Ah, hay un sorteo, ¿verdad? ¿Quién fue el Sí, elegido? salió Celada y luego de la Cruz Sandoval. A ver, Celada, por favor. Ya, un momento. No sé si se puede ver. Sí, se ve. Ya, yo básicamente lo que hice fue justo sacar las imágenes del link y pegarlo en mi tablet y de esa manera identificar las partes más importantes. Me centré más en la parte axial, ya que quería acceder a los otros contenidos, pero me decía que se necesitaba hacer premium. Eh, y bueno, me puse a examinar, por ejemplo, aquí el cuerpo calloso, la cabeza del caudado, el putamen, básicamente las partes principales, tanto del diencéfalo como también los ganglios basales. Luego, esta digamos que es una vista más superior. Luego también tomé otra vista que es un poco más inferior, donde se puede ver el núcleo rojo, el tronco del encéfalo, el colículo superior incluso. Y ya, básicamente estuve practicando en mi tablet, así digamos, tapando los nombres y luego nuevamente colocándolos y luego tratar de identificar, ¿no? Y ya, luego en internet se encontró esta imagen. Estuve tal vez subrayando lo más importante, las arterias más importantes. Después quería acceder también a- al resto de imágenes, pero no pude. Decía que se necesitaba un acceso premium. Así que básicamente me quedé más en la parte axial, en los cortes axiales. Eso sería, doctor, eso. Perfecto, gracias. Eh, Dime, ¿lograste encontrar alguna particularidad en alguna de estas imágenes que te dé a ti el factor diferenciador de otras estructuras? Más o menos a qué se refiere, A doctor. ver, por ejemplo, en un corte axial, eh, ¿qué características tendría el cerebelo que lo diferencia del lóbulo occipital y puedas determinar más o menos el nivel de corte de la imagen? Bueno, básicamente el cerebelo, digamos que se ven por ejemplo aquí, digamos, los pliegues se ven como más arqueados y no tanto se ven así como en giros, ¿no? En comparación con el cerebro, que tiene surcos y giros. Básicamente más por eso. ¿Ya? ¿Hay algún otro reparo anatómico en esta imagen que estás mostrando que te diga más o menos en qué nivel estás en el corte? Eh, También puede ser el mesencéfalo, que se ve acá, Ya, muy bien. con sus pedúnculos cerebrales. Básicamente también estaría parte del cerebelo como tal. Y, y ya básicamente O sea, eso. tu corte aquí estaría partiendo el encéfalo en dos. Sí, básicamente. No, pero no, más estaría la parte inferior, digamos, del mesencéfalo, porque se puede ver ya parte del cerebelo. Ujú, bien. Eh, ¿Qué más estaba en la lista? No, antes de que pasen al siguiente, yo quiero mostrarles un cajito Ujú. para que lo puedan hacer con las imágenes que están presentando. ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, doctora, se escucha bien. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver, chicos, para poder analizar. Recuerden de que aquí vamos a más que nada evaluar esas imágenes tomográficas
para que nosotros podamos identificarlo, por ejemplo, el caso de una hemorragia, en algunos casos quizás hasta una fractura, ¿no? A nivel cerebral, que es lo que vamos a hacer acá. Y la radiografía, tenemos que seguir la línea que lo vamos a poder ver de forma más blanca, a nivel de todo lo que vendría a ser los huesos del neurocráneo y el viscerocráneo, que ustedes ya saben cuáles son, para que podamos identificar si ha habido una fractura o una luxación, no por ejemplo con un traumatismo. Entonces vamos acá. Y quiero que todos comenten en el chat cómo describirían esta imagen. Atentos acá, porque ustedes asumo que han revisado los cortes. Entonces acá, ¿qué cortes podríamos ver acá? Tenemos diferentes cortes en la línea que vendría a ser axial, ¿verdad? Entonces miren cómo va la imagen. Mírenla. Ajá, ahí ya podemos ver algo, ¿verdad? Que es anormal. Muy bien. A ver, vamos avanzando. Hay algo también por acá. ¿Lo vieron? Sí. Avanzamos. Muy bien. Una vez más, para ayudarnos un poquito. Un paciente de aproximadamente, de aquí es lo que tengo que leer, un paciente de aproximadamente 60, 70 años que una noche llega a la emergencia traído por sus familiares porque ellos mencionan de que a la hora de bañarse presenta una caída y un golpe. Ellos no vieron dónde se golpearon, solamente lo vieron caído dentro de la ducha, ¿ok? Así les va a llegar los pacientes. Entonces, como lo ven caído dentro de la ducha, lo ven inconsciente. Al poco rato, nuevamente, la conciencia regresa, vomita, mareos, y se lo llevan al hospital Sabogal para que lo puedan evaluar. Durante el camino al hospital Sabogal, el paciente se desorientaba, no sabía dónde estaba, a veces no reconocía con quiénes estaba, perdía la lucidez, el estado de lucidez. Como en el hospital no contaban con tomógrafo al instante, lo derivaron a la clínica. Y en la clínica ya estaba consciente, el paciente dialoga, conversa, se orienta. Sin embargo, los familiares refieren, lo mismo que les comento, de que presenta por estadios, por momentos, desorientación. Así que, teniendo esta clínica, bueno, le ingresamos el shock trauma y evaluamos y le sacamos su tomografía. Ahora, es una tomografía sin contraste. Ahora, sabiendo esos datos, vamos a ver la imagen. Nuevamente. Ujú. Muy bien, listo. Entonces, ¿quién de ustedes se atreve a poder escribir en el chat qué es lo que visualizó o qué de raro vieron en la imagen? A ver, ¿esta tomografía está normal? ¿Está normal? Doctores, sin temor, escriban lo que ustedes consideren, no importa que se equivoquen. Acá La estamos idea, para aprender eh, todos. claro, la idea es que planteen sus propias observaciones. Si no tienen el nombre técnico, bueno, digan por lo menos hay una imagen oscura, clara,
¿no? En tal zona, eso sí pueden ubicarlo, ¿no? Ahí Ah, estamos Basti viendo. dice, se vio un área muy Más. hiperdensa, formada redonda, no será una contusión, bueno, puede ser, pero ¿en qué zona viste esa imagen, Basti? ¿En la zona frontal, occipital, parietal? Daniel Rodrigo, hay calcificaciones, sí, se ven calcificaciones, ¿no? Ya, ya lo estamos, dando lugar. Hemorragia en la zona frontal. ¿Qué más? Ya, muy bien, interesante. Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro paciente? Ajá, hematoma subdural. Muy bien. Recuerden que cuando estamos viendo nosotros la topografía, lo estamos viendo como si al paciente lo viéramos desde los pies hacia la cabeza, ¿no? Como si estuviéramos viendo la parte más inferior del paciente echado, ¿no? Lo cual hace de que este sea la parte anterior del paciente, posterior del paciente. Y si es anterior, posterior y está echado, lo vemos de abajo hacia arriba, esto vendría a ser la parte derecha y esto vendría a ser la parte izquierda, ¿verdad? Como lo que estamos viendo acá, no debería de tener este tipo de contenido, ¿verdad? No debería tener este tipo de contenido. Al final, estábamos viendo un sangrado, ¿verdad? Un sangrado subaracnoideo en la zona parietal de forma bilateral, a ambos lados. Pero lo que a ustedes también le ha llamado mucho la atención es esto de acá que está clarísimo, ¿no? Acá. Miren esto de aquí. Y el paciente se desorienta, habla incoherencias, por ratos, ¿no? No es una hemorragia que desplaza a toda la corteza cerebral, ¿no? No la vemos en la corteza desplazada. Es un hematoma subdural del lado derecho. ¿En qué lóbulo estará? Está en el lóbulo frontal, que ha permitido de que este paciente tenga los síntomas por los cuales ingresa a la emergencia, ¿no? Entonces tiene un hematoma subdural, que es lo que hemos podido ver. También en el informe nos llamó la atención de que había ¿cómo se dice? Mencionaron una fractura a nivel temporal. Y ahorita que yo estaba viendo junto con ustedes la imagen, no la visualizo. Pero esta zona de acá, por ejemplo, ¿no? De la parte temporal, miren la parte temporal. Ajá, ya la vi. ¿La vieron ustedes? Ven acá. Es una fractura con desplazamiento leve de la parte del cráneo. Entonces, ustedes tienen que seguir la línea íntegra del cráneo y que tengan que mantener su estructura. Pero nosotros estamos viendo acá que se ha desplazado, ¿no? Un leve desplazamiento con una fractura. Miren acá, si nosotros hacemos acá un hipermega zoom, podríamos ver aquí la fractura. Pequeña, pero sí hay una fractura. Entonces, para eso necesitamos de que ustedes puedan identificar, los doctores, las imágenes, para que ustedes puedan relacionarlo con la clínica, porque va a venir este tipo de imágenes y se van a asustar todos. Entonces, ustedes pueden verlo por partes, los cortes axiales de la tomografía, el cerebro, podemos dar con el diagnóstico del paciente. Ujú. Muy bien, entonces creo que podemos avanzar con el siguiente voluntario, doctor. Ya más o menos ha Claro, quedado claro. Josué, tú eres el siguiente voluntario y una pregunta. No tengo una consulta.
¿Cómo diferenciar un edema cerebral de un hematoma? Ya. ¿El edema qué vendría a contener? Una acumulación de... Es que ambos son líquidos. Uno es sangre y el otro es literalmente. El edema vendría a ser los líquidos. Pero el color que presenta tanto del edema como de la hemorragia variarían en la parte de la tomografía. Déjenme buscar una imagen para que les pueda explicar mejor. Un poco para responder a tu pregunta, Josué. El edema, por fisiología, nosotros, ¿dónde encontraríamos ese líquido? ¿Entre las meninges, entre los surcos o en el espacio intersticial del tejido cerebral? ¿Dónde estaría ese líquido del edema? No estaría afuera Estaría entre las, ¿cómo se llama esto? en el espacio intersticial, ¿verdad? De las células del tejido. Eh, Más no sería un líquido que está fuera del cerebro, como en este caso es la sangre del hematoma. No estaría ni entre las meninges, ni mucho menos con relación eh, al hueso, ¿no? A la calota. Entonces, un edema va a provocar que se borren los surcos, que se desplace la línea media, que la forma de los surcos en las cuales nosotros vemos a través de la tomografía o resonancia no van a ser las mismas, no va a haber un borramiento de surcos y una lateralización en caso, bueno, depende del grado, ¿no? De la línea media o también una disminución de los espacios, si es que nosotros hablamos de los ventrículos. En cambio, en un hematoma, ¿sí? Nosotros, a ver, voy a compartir la pantalla, es algo que también quería mostrarles por acá. Así, en fácil, ves la imagen bastante blanca, bien blanca, hiperdensa, es sangre, ¿no? La ves más clarita, difusa, con bordes poco definidos y menos densa, suele ser un edema, ¿no? Además, en la clínica, las características clínicas son diferentes. Ahí está la imagen que presenta la doctora. Claro, como dice el doctor, si nosotros vemos es una prácticamente, ¿no? Una estructura adicional a toda la anatomía normal que nosotros tenemos, ¿no? Y se ve bastante diferenciado con respecto al color, es más brillante, es súper hiperdenso. Claro que, por ejemplo, en estos cerebros y en las tomografías también hay edema, ¿no? Perilesional, ya que está siendo comprometido esta zona, pero si es que nosotros vemos esta imagen, ¿no? En este caso de subdural en forma de semiluna y como un lente, en el caso del epidural, definitivamente no estaríamos hablando de edema, sino de hematoma, ¿no? Y claro que la clínica es totalmente diferente, ¿no? Pero ahí también ustedes en sus guías tienen biconvexo, cóncavo convexo, y eso hay que también diferenciar. Es una imagen o dos imágenes típicas, ¿no? Que siempre se nos va a consultar también. Listo. Doctor Gómez, me parece que usted también quería mostrar algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, he preparado un Kahoot para los alumnos. El detalle es que me están limitando a solo 10 participantes. Tal vez podríamos hacer un sorteo. No sé qué opinan. Los 10 primeros que ingresen, a ver quiénes están atentos. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Mientras comparte su pantalla, doctor Gómez, sigan el consejo de la doctora Francesca, tomen la impresión o vean el video, porque hay unas imágenes que han presentado que se suenan bastante interesantes para diferenciar. Y yo les dejo una pregunta abierta para que piensen un poquito. Ustedes han visto la imagen que presentó la doctora Francesca y han visto la lesión encefálica
está en la parte anterior, ¿no? En la parte anterior del cerebro. Pero la fractura está en la parte lateroposterior. Pregunta, ¿cómo se explica que la fractura esté opuesta a la zona de lesión encefálica? La dejo abierta para que la contesten en cualquier momento. Seguimos, doctor Gómez, perdone. Muchas gracias. Muy bien, ahí está el PIN. 291.800, los 10 primeros. Ahí está Rodrigo, Isabela, Hanna. Vamos a poner a prueba los conocimientos de hoy. 9 Y a ver, ¿alguien más puede ingresar? y ya está, creo. Nos deja hasta 11, creo. Sí, A ver, ¿no? Ya están. Los sí, 11 primeros fueron. Ya. Muy El bien, resto puede escribir por el chat. claro, claro. Muy bien, vamos a empezar. Primera pregunta es identificar estructuras anatómicas, ¿no? Ahí va la primera. ¿Qué está señalando esa flecha roja? Y hay una respuesta, dos respuestas. también pueden escribir en el chat los que no pudieron entrar. Ok. Muy bien, era el pulvinar, ¿ya? He visto que la mayoría ha marcado caudado. El caudado no estaba en esa sección. El caudado en un corte axial, su tamaño se fragmenta, ¿no? En la parte inferior, su cuerpo, su cola, ¿no? Eh, entonces, no era nada de caudado, era el pulvinar. Y usé la misma imagen que estaba ahí en el link para ver resonancia magnética. Yo pregunto ahí abiertamente, ¿qué tipo de proyección era? Eh, ¿T1, T2? ¿Alguien? T1. Era T1. ¿Por qué? No me recuerdo la diferencia, doctor, pero yo lo revisé así en la página. Pero Ya. Bueno, creo vamos a que era complementar por... la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver, vamos a ver los puntajes. Celada va en primer puesto. Muy bien. Siguiente, ahí está. ¿Qué está señalando la flecha roja? A, pedúnculo cerebral; B, médula espinal; C, cuarto ventrículo; y D, vermis del cerebelo. Muy bien. La respuesta era cuarto ventrículo, ¿ya? Y aquí viene aclarando esa pregunta que hice antes, ¿no? ¿Cómo diferenciar así de manera bien rápida si estoy ante un T1 o T2? En el T2 el líquido cefalorraquídeo va a estar brillante, va a estar hiperintenso. Entonces, allí lo que estaba señalando era una estructura que estaba hiperintensa y el cuarto ventrículo contiene el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, por eso esa imagen que hemos visto ahora era T2, a diferencia del T1, que el líquido cefalorraquídeo o el agua es color oscuro o es hipointenso. Muy bien, siguiente. A ver, vamos a ver la puntuación. Ya se está perfilando ahí Diego. Muy bien. Siguiente estructura anatómica. ¿Qué está señalando ese círculo? Ese círculo rojo. ¿El tálamo, la ínsula, el área de Broca o el de Wernicke? Me parece interesante a ver qué responden acá. Ah, ya. Bueno, al menos nadie cayó en Broca y Wernicke. Eso ya iba a ser demasiado, ¿no? Si algún docente quiere hacer un comentario,
Centro esa libertad. Bien, entonces era ínsula, el tálamo estaba más medial, ¿ya? Clarito podríamos ver ahí en el círculo rojo un parénquima cerebral y el tálamo no tiene parénquima, ¿no? Cerebral totalmente, no tiene circunvoluciones ni giros, ¿no? Entonces era ínsula, ¿ya? Siguiente pregunta, a ver, vamos a ver la puntuación. Muy bien, siguiente. ¿Qué arteria ha sido comprometida aquí? Eh, en el inicio teníamos de tomografía, había una sección que nos permitía visualizar qué campos arteriales corresponden al encéfalo, ¿no? Era la arteria cerebral media. Ya, no se olviden, la arteria cerebral media ocupa más que todo la parte lateral de todo la masa encefálica, ¿ya? Siguiente, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Penúltima pregunta. Indica la siguiente estructura anatómica. A ver, de radiografía. ¿Qué será lo que está encerrado ahí en el círculo rojo? ¿Mm? Muy bien, creo que ya han respondido todos. Seno frontal. Muy bien. El seno sagital superior no se visualizaba en esa proyección radiográfica. Así que tengamos cuidado. ¿Se podría llegar a visualizar? Sí, pero lo que señalaba ahí en la radiografía no era el seno sagital superior. Bien, y última pregunta, a ver cómo van los puntajes. Prácticamente peladas, si responde bien, pues puede quedar segundo como primero, pero si Diego falla, ahí ya está, ¿no? A ver, última pregunta. Identifica la siguiente estructura anatómica. Una flecha roja es una arteria. ¿Qué arteria está señalando la flecha roja? A ver, las respuestas. 5, 8, ya se definieron. A ver, ¿qué será? Era la pica, ¿ya? ¿Por qué era la pica? Porque esa arteria salía de la vertebral, ¿ya? Era la arteria cerebrosa posterior inferior. Los que han marcado arteria cerebral posterior, repasen nuevamente, aunque no hemos llevado todavía la práctica de anatomía eh, de vasos sanguíneos, ¿no? Pero la arteria cerebral posterior nace de la arteria basilar, que se bifurca en dos posteriores. Entonces, no era la respuesta, ¿no? A ver, vamos a ver los puntajes, el podio. En tercer lugar, mención honrosa a Basti Rafael. Segundo lugar, Celada. Ha sido Diego. Muy bien, Diego. Ah, pero Diego no respondió bien, ¿ah? En esa última se equivocó. Ya me di cuenta. Muy bien. Eh, eso ha sido, espero que les haya gustado. Muy bien, muchas gracias, doctor Gómez. Felicitaciones, chicos, por su participación. Muy bien. Ahora pasemos para terminar ya con las exposiciones, ¿sí? A ver, por favor, ¿quiénes les toca exponer ahora? Del grupo 2. Elías. Sí, doctor, Elías, buenas ¿quién noches. más? A ver, no veo las manos. Escudero, Rengifo y Yarin. Muy bien, Ajá, pueden ir compartiendo su ya. Escudero, Rengifo Gutiérrez y Yarin. también. Escudero. ¿Nos podrían decir cuál es el grupo, chicos, uno de ustedes? Porque hay 5 Aquí, personas levantando la mano. doctor, buenas noches. Creo que son dos grupos.
Ajá, Sí, ¿cuál sería el primero? Empezamos con tu grupo escudero. Ok, ok, doctor. pero Escudero, ¿quién más está en tu ¿quién lo grupo? conforma? Escudero, Gutiérrez y Oré. Ok. Bien. ¿El otro grupo, quiénes son? Yarin, Celada Garín, Celada y Rengifo. y Y Regifo. Rengifo, perfecto. A ver, déjame ver. Listo. Entonces comenzamos con el grupo de escudero, ¿verdad? A ver, tienen la opción para compartir pantalla. Sí, ahorita mi compañera, ajá, ya está compartiendo. Ujú. Ok, entonces empezamos. El orden sería Oré, Escudero y Gutiérrez. En ese orden, ¿sí? Oré, Escudero y Gutiérrez. Vamos, podemos empezar. ¿No escuchamos? Empezamos, Oré. Eh, Está bien. Doctores, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. A continuación vamos a exponer tres puntos muy importantes. Vamos a empezar con la organización Recording in progress. anatómica del diencéfalo y la correlación funcional. Ok. Bien, empezamos con el diencéfalo. Esta porción va a constituir el 2% del peso del sistema nervioso central y va a integrar lo que son las vías sensitivas, motoras, límbicas y autonómicas. Se va a dividir en cuatro partes, en lo que es el epitálamo, el tálamo, subtálamo y también el hipotálamo. Vamos a ver estas partes en las siguientes diapositivas. Bien, empezamos con el epitálamo. El epitálamo incluye la estría medular talámica, los núcleos abendulares y se le relaciona más con la glándula pineal, que esta va a secretar lo que es melatonina y tiene que ver con el ritmo circadiano y toda su regulación. También con la integración emocional y conductual. Ahora, el tálamo es el principal centro del relevo y es lo que se menciona más cuando investigamos sobre la vía sensitiva ascendente, ¿no? Cuando mencionamos que en esta vía funcionan tres neuronas y aquí en el tálamo es donde se da ese relevo y la última parte de esta vía. Esta porción, el tálamo, va a poseer núcleos que tienen funciones específicas, que los podemos diferenciar por las zonas y partes del tálamo denominadas núcleos. Por ejemplo, el núcleo anterior va a estar relacionada con la función de aprendizaje, memoria y la vía límbica. El núcleo ventral posteromedial va a estar relacionada con lo que es el tacto, posición, dolor, temperatura, al igual que se asemeja también al igual que el núcleo ventral posterolateral. También el núcleo ventral anterior tiene que ver con la función de la planificación motora y el núcleo ventral lateral con la planificación y control motor.
También tenemos el núcleo dorsomedial, que es para del relevo hacia la corteza frontal, el núcleo pulvinar, que tiene como función la integración sensorial y atención visual, y el núcleo también cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado lateral, que van a llegar pues a diferentes cortezas, el cuerpo geniculado medial a la corteza auditiva primaria y el cuerpo geniculado lateral a la corteza visual primaria, encargándose de la audición y visión respectivamente. Y los núcleos intralaminares, que tienen la función de alerta, motivación, afecto y percepción del dolor. Como observamos en los cuadros, estos núcleos tienen aferencias y eferencias, de donde van a cumplir las funciones que ya he mencionado. Ahora, en cuanto al subtálamo, este se va a ubicar debajo del tálamo y contiene los núcleos inhibitorios y se conecta con los ganglios basales. Participa de lo que es en el control motor, sensorial y las funciones viscerales. El hipotálamo, como observamos en esta imagen, es la parte superior que forma el piso del tercer ventrículo y se va a conectar con la hipófisis. El papel del hipotálamo es principalmente mantener la homeostasis, va a regular la temperatura y controla conductas alimentarias como la saciedad y el hambre. Además, también conductas reproductivas y regula ejes hormonales en la parte endocrina. Ok, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la organización anatómica de los ganglios basales y su correlación funcional. Bueno, por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Ok, hablamos del núcleo caudado. Bueno, básicamente en la forma anatómica tenemos que el núcleo caudado va a tener una forma en C, en el cual va a tener, en el cual se va a dividir en tres partes, cabeza, cuerpo y cola, en el cual va a estar relacionadamente con el tálamo y con el sistema límbico. Hablando de funciones del núcleo caudado, este va a procesar información tanto como la planificación, el control de los movimientos voluntarios, también tenemos el aprendizaje y también la toma de decisiones. Siguiente. Muy bien, continuamos con el putamen. El putamen básicamente va a ser una masa redondeada de sustancia gris que va a estar lateral al globo pálido, como podemos ver en la imagen. Esta básicamente va a formar junto con el caudado el estriado, en el cual va a ser el principal entrada de información de los ganglios basales. A nivel de funciones, este básicamente nos va a ayudar a regular los movimientos voluntarios y también todo lo que es automáticos y aprendidos. Y también los va a ayudar a la participación de la coordinación motora y en la ejecución de los patrones repetitivos. Siguiente, por favor. El globo pálido. El globo pálido se va a encontrar en la parte medial entonces, y este junto con el putamen va a formarse el núcleo lenticular, en el cual este sabemos, o como podemos ver en la imagen, que el globo pálido se va a dividir en dos partes, tanto interno y externo. El globo pálido interno se va a encontrar en la vía directa, que lo vamos a explicar más adelante, y bueno, básicamente va a ser la principal vía de salida hacia el tálamo. Y el globo pálido externo, que se va a encargar o va a modular la vía indirecta. Su función, básicamente, tenemos que el glóbulo pálido interno va a inhibir el tálamo para el filtro motor y también el glóbulo pálido externo, este también va a regular al núcleo subtalámico para que pueda ejercer su función. Continuamos, por favor. El núcleo accumbens, básicamente, este va a ser una unión entre la cabeza del caudado y el putamen. Este va a estar en la parte del estriado ventral. ¿Cuáles van a ser sus funciones del núcleo accumbens? Bueno, básicamente va a estar relacionado al sistema de recompensa y motivación, va a integrar circuitos límbicos y motores, y en el cual también estos va a ayudarnos a conectar emociones como conductas motoras. ¿Ok? Este también va a estar relacionado o también va a implicarse en el refuerzo positivo, placer, aprendizajes y etc. Continuamos. El núcleo subtalámico, como dice subtalámico, se va a encontrar por debajo del tálamo, junto o al lado de la sustancia negra. Muy bien, este va a tener una función de excitar al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, continuamos.
Y tenemos por último la sustancia negra, en el cual esta va a ser ubicada en el mesencéfalo y como podemos ver en la imagen, va a ser un color oscuro por la neuromelanina, en el cual este va a tener dos partes, el pars compacta y pars reticulada, en la cual tenemos que en la pars compacta va a tener neuronas dopaminérgicas y en la pars reticulada va a hacer una salida hacia el tálamo y colículos. Sus funciones básicamente tenemos que la sustancia negra compacta, esta va a liberar dopamina y va a regular la vía tanto d uno y d dos, ¿ok? La vía directa e indirecta. Y la sustancia negra reticulada va a inhibir al tálamo y centros de tronco encefálico para regular los movimientos. Continuamos. Y bueno, básicamente acá tenemos la organización funcional en la cual creo que debemos saberlo bien. Tenemos la corteza cerebral en el cual este va a estimular tanto al el núcleo estriado, que es caudado y el putamen. Y bueno, básicamente esto va a tener una función GABAérgica, va a inhibir tanto al glóbulo pálido externo por la vía indirecta y el globo pálido interno que es la vía directa. ¿Ok? Este básicamente tenemos el glóbulo pálido externo, que es su función, básicamente va a hacer inhibir al núcleo subtalámico. Y el núcleo subtalámico básicamente va a estimular por el glutamato al globo pálido interno. Ese glóbulo pálido interno va a tener una función inhibitoria hacia el tálamo, específicamente a sus núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo, para que pueda tener un control de los movimientos motores. Y bueno, ya parte fisiopatológica lo va a hablar mi compañera Irene en las siguientes diapositivas. Ya. Bueno, continuando primero con la enfermedad de Parkinson, bueno, la fisiopatología se va a dar porque primero esta enfermedad afecta principalmente lo que vendría a ser a la sustancia negra, la pars compacta, donde se produce una degeneración de neuronas dopaminérgicas, ¿verdad? Entonces, bueno, la dopamina normalmente lo que va a ser activar la vía directa, que en este caso va a favorecer los movimientos. Y también inhibe lo que vendría a ser la vía indirecta, donde evita lo que vendría a ser la excesiva inhibición. Y bueno, al perder la dopamina se va a debilitar lo que vendría a ser la vía directa y va a costar iniciar los movimientos. Entonces, se sobreactiva la vía indirecta también y esto va a hacer un exceso de inhibición sobre el tálamo. Entonces, como resultado de esto, se va a dar lo que vendría a ser la hipocinesia o pocos movimientos. Y también la braquinesia, que va a ser la lentitud. Bueno, en la epidemiología y etiología en Perú es de 90 a 120 casos a 100.000 habitantes, factores, por ejemplo, la edad, mayor de 60 años, la genética. Bueno, las manifestaciones también que se pueden dar pueden ser el temblor en reposo, rigidez muscular, la lentitud motora. Y bueno, en resumen, el Parkinson va a haber menos dopamina, y va a haber el exceso de freno en el sistema motor. Entonces, el tratamiento a va a ser la levodopa y la carbidopa. Bueno, en este caso la dopamina no va a atravesar la barrera hematoencefálica, pero la levodopa sí. Entonces, una vez en el cerebro, este se convierte en dopamina por acción de la enzima dopa, descarboxilasa, sí. Y esto va a hacer que restaure los niveles de dopamina en el estriado, mejorando la transmisión en circuitos motores. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos una imagen histológica donde en el lado izquierdo podemos ver las células normales, en cambio en el lado izquierdo ya podemos ver una disminución porque eso es lo que va a generar el Parkinson. Siguiente. Bueno, continuamos con la enfermedad de Huntington. Bueno, afecta principalmente lo que vendría a ser el cuerpo estriado, el caudado y el putamen, por lo que vendría a ser la muerte neuronal progresiva. Entonces, esta va a estar asociada a una mutación genérica que va a ser la expansión en el gen huntingtina. Y bueno, los efectos en los núcleos basales que va a generar
esta enfermedad va a hacer que al inicio se van a degenerar las neuronas inhibitorias GABAérgicas del estriado, que forma parte en este caso, de la vía indirecta, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer provocar una inhibición insuficiente de la corteza motora. Entonces el tálamo va a quedar hiperactivado y como resultado de esto va a haber unos movimientos excesivos e involuntarios que va a ser la Corea. Y en fases avanzadas también se afecta lo que vendría a ser la vía directa, ¿no? Va a aparecer la rigidez y la bradiquinesia, que en este caso va a ser un poco similar al Parkinson. Entonces, acá en la clínica y manifestaciones van a haber movimientos coreicos, como lo mencioné, involuntarios, rápidos, irregulares, también el trastorno cognitivo, ¿no? En este caso que vendría a ser la demencia, ¿no? También cambios psiquiátricos, la depresión, irritabilidad. Bueno, en este caso, en resumen también, ¿no? El Huntington va a ser lo que vendría a ser la pérdida del freno indirecto y por lo tanto va a haber un exceso de movimiento descontrolado. Y el tratamiento no va a ser curativo, se tiene que dar rehabilitación. Y en los fármacos tenemos a la tetrabenazina o antipsicóticos, que en este caso eh, la tetrabenazina sí, inhibe el transportador vesicular de las monoaminas tipo 2. Lo que va a hacer esto va a disminuir la liberación de dopamina en lo que vendría a ser la sinapsis. Entonces va a haber menos dopamina y se va a reducir la sobreestimulación del estriado y va a mejorar los movimientos coreicos. Y los antipsicóticos nos van a ayudar porque son bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, en este caso D2, y al bloquear la dopamina, va a disminuir la actividad excesiva de la vía directa. Y también va a reducir la hipercinesia. Y también van a ayudar si el paciente, por ejemplo, presenta síntomas psiquiátricos frecuentes en el Huntington. Siguiente. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? De lo que vendría a ser el Parkinson versus el Huntington, ¿no? En este caso, en el Parkinson, lo que va a haber con respecto al neurotransmisor, lo que va a disminuir va a ser la dopamina, con el piqué, el Huntington, la GABA. El núcleo afectado, el Parkinson va a ser la sustancia negra y el caudado del putamen, el tipo de transporte, de trastorno va a ser la hipocinesia, hipercinesia. Y bueno, en comparación, el Huntington con el Parkinson, en pocas palabras, el Parkinson hay falta de dopamina y se le da levodopa y el Huntington va a haber un exceso relativo por pérdida de la vía inhibitoria y por eso se van a utilizar lo que vendría a ser la tetrabenazina y antipsicóticos para poder reducir la dopamina o bloquear sus efectos, ¿no? Y en este caso se va a diagnosticar por la clasificación de Gold estándar, ¿no? En este caso, el Parkinson va a ser clínico por los síntomas cardinales y en cambio el Huntington va a ser genético por la mutación que mencioné. Siguiente. Y eso vendría a ser todo. Gracias. Muchas gracias. A ver, señores, ¿alguna consulta, alguna pregunta para sus compañeros? Muy bien, recuerden de que podemos hacer disculpa, César. Las preguntas pueden ser de los grupos, del grupo de 2 a 4 y de 4 a 6. ¿Ok? Cecia, por favor. Gracias, doctora. Mencionaron un cuadro comparativo entre el Parkinson y el Huntington. ¿Podrían mencionar, así en forma sintetizada, la característica principal, por favor? Sí. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Disculpe. Ya. sí, se escucha bien. Bueno, en cuanto al Parkinson, ¿no? Lo que vendría a ser lo clave acá sería la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. Y en este caso, bueno, va a haber un déficit de dopamina, ¿no? Y esto va a dificultar lo que vendría a ser el inicio y
ejecutar los movimientos. En cambio, el del Huntington va a haber una degeneración específicamente del núcleo caudado y del putamen, entonces en este caso vendría a ser la vía indirecta, ¿no? Entonces va a haber principalmente la Huntington, pérdida por favor. disculpe. Huntington. Ya, bueno, en este caso va a haber lo que vendría a ser la pérdida de neuronas, como lo mencioné, GABAérgicas. Bueno, y va a haber alteraciones conductuales y el deterioro cognitivo progresivo. Entonces, va a haber movimientos descontrolados y alteraciones psiquiátricas. En este caso, en pocas palabras, Parkinson va a haber poco movimiento y en el Huntington demasiado movimiento. Gracias, Ilem. Yo podría agregar algo, por favor. No sé si Irene puedes, o Fabi, perdón, puedes retroceder las diapositivas en la parte de donde está un poquito más, ahí. Bueno, acá para explicarlo mejor en esta organización funcional, sabemos que tanto el Parkinson y el Huntington, básicamente tenemos que el Parkinson, bueno, el Huntington básicamente va a haber una degeneración una degradación de neuronas GABAérgicas en el núcleo estriado, en el cual ya no se va a poder inhibir el globo pálido externo. Al no estar inhibido, este va a bueno, básicamente va a estar con el núcleo subtalámico, o el núcleo subtalámico de Luis, en el cual este va a claro, este inhibe al glóbulo pálido interno, en el cual, sí, ajá, el glóbulo pálido, bueno, de nuevo, tenemos el glóbulo pálido externo que este va a ser, ya no va a ser inhibido, sino va a estar estimulado. Entonces, este va a inhibir tanto el núcleo subtalámico de Luis y va a inhibir tanto al núcleo pálido interno. Y bueno, y el de parte del Parkinson, bueno, básicamente sabemos que vamos a tener disminución de dopamina, de la D1, D2. Sobre todo va a haber un poquito más de D2, en el cual este va a sobreexcitar al estriado, en el cual este va a tener una mayor inhibición o va a inhibir con mayor potencia el glóbulo pálido externo. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Y bueno, sus características, uno que es movimientos bradioquinesia y otro es hiperquinesia. Gracias, André. Muy bien, en esa diapositiva se explica incluso mejor la fisiopatología de Parkinson versus Huntington, ¿no? La inhibición a nivel de globo pálido externo. ¿Alguna otra pregunta de sus colegas para que podamos pasar a la pregunta de los docentes? ¿No? ¿Ninguna otra? Ya, muy bien. Regresa, por favor, tus diapositivas. Y ya. Entonces vamos a hablar de diencéfalo, de tálamo. ¿Qué parte del tálamo permite la conexión y la interconexión de los diferentes tálamos perdón, déjame reformularla. ¿Qué fibras o qué parte, estructura anatómica nos permiten la interrelación de los núcleos dentro del tálamo entre sí? O sea, que ellos se puedan correlacionar entre sí. La lámina medular interna. Muy bien, Escudero. Eh, ¿Qué parte, Fabiola, qué partes de los núcleos por su parte de los núcleos se correlaciona con el mesencéfalo, con unos repartos anatómicos mesencefálicos en la parte posterior, sobre todo? Los núcleos Veo para ver la pregunta. intralaminares. No.
hay unos núcleos que se relacionan con estructuras anatómicas posterior del mesencéfalo. ¿Cuáles vendrían a ser eso? Grupo, El núcleo geniculado medial y lateral. muy bien. ¿Con quién estaría relacionado del mesencéfalo? ¿Con qué estructura estaría relacionada el mesencéfalo? De la cara posterior del mesencéfalo. Ya. ¿Qué estructuras de la cara anterior del mesencéfalo? Por Con los, colículos. muy bien, con los códigos. Muy bien, para llevar sensaciones visuales y auditivas. Y se diferencia, ¿no? De lateral medial con los superiores e inferiores. Entonces, también vino su pregunta de examen, ¿no? Doctora Daniela, ¿tiene preguntas para los expositores? Pasamos a las siguientes diapositivas también. Hipotálamo, muy bien. Y ya, muy bien. ¿Cuál entonces vendría a ser la fisiopatología de Parkinson con relación a lo que vendría a ser los ganglios basales? Y con eso yo termino mis preguntas. ¿Cuál vendría a ser la fisiopatología, anatómicamente hablando, y fisiológica también, fisiológicamente hablando, de la enfermedad de Parkinson con estos núcleos basales que ustedes han presentado, para que ya quede claro para todos sus compañeros y colegas? Porque Parkinson es muy, eh, que lo podamos ver es muy común. Sobre todo, justo estábamos hablando con el doctor Kristen el otro día y había un dato epidemiológico interesante, ¿no? En el Perú. Ha investigado acerca de datos epidemiológicos y con eso nos referimos, dónde puede tener más, predominio esta enfermedad a nivel, de nuestro Perú, a nivel, nacional. Ahí les dio la curiosidad si es que hubo alguno o no. Miren, epidemiología y epidemiología. 90 a 120 casos por 100.000 habitantes. Creo que ahí el doctor Cristian quiere hacer un aporte de justo de lo que estamos hablando. Sí, ¿Doctor? doctora, justamente yo comenté con unos dos, tres alumnos el día que hicimos la práctica de ganglios basales y están acá presentes. Ellos deberían responder esa pregunta. Ahí está, muy bien, Ah, muy bien. muy bien. Como su compañero ahí de la Cruz ha comentado, la enfermedad de Huntington, como han presentado, es una enfermedad autosómica dominante. Con cada generación se va agregando otro triplete más. Así que en Cañete, aquí a unas horitas nomás de Lima, al sur, es probable que ustedes encuentren personas con movimientos coreicos. Es normal, porque allá está como es una endemia de ese pueblo, ¿ya? Así que si uno tiene la oportunidad de viajar a Cañete, ustedes ya van a tener ese ojo clínico, ¿no? De ver personas que están así. Claro, Yo ya he ido y sí, sí hay, ¿no? claro, ¿no? Entonces ya ahí el doctor por lo menos nos ha dicho, ¿no? Que nos ha dado este dato epidemiológico donde también podemos encontrar este grupo de personas que hace enfermedad de Parkinson y se pueden dar incluso ustedes, siendo estudiantes de medicina, prestando atención a lo que vendrían a ser estos movimientos, ¿no? Estos movimientos de rigidez, a veces de temblor involuntario, que lo permite el hecho de que no podamos inhibir esta activación en los ganglios basales para que podamos controlar los movimientos del tálamo. Muy bien, doctor Rosero, ¿tiene alguna otra pregunta para los expositores?
Doctora, Dime. disculpe, su última pregunta la iba a responder, ¿no? Eh, A ver, Fabiola. ajá. Sí, explicación en cuanto a anatómica y fisiopatológica bueno, sabemos que en la sustancia negra hay neuronas dopaminérgicas que normalmente están produciendo dopamina. Cuando éstas se dañan por factores como la edad o genética o mayormente en personas que trabajan en el campo por los pesticidas, se dañan esta sustancia negra, entonces hay una degeneración de las neuronas dopaminérgicas, por lo que produce menos dopamina. Y esto va a afectar al circuito directo e indirecto, generando tres signos clínicos característicos de la enfermedad de Parkinson, que es bradicinesia, o sea, movimientos lentos, pausados, rigidez, o sea, que las extremidades estén extendidas, y que temblor en reposo, que también se lo conoce como el conteo de monedas, que cuando la mano va a estar ahí, como podemos ver aquí cómo lo estoy Ujú. haciendo. Ajá, y por eso es que el diagnóstico también se va a eh, realizar gracias a estos signos clínicos que va a presentar el paciente. Muy bien. Creo que el doctor Cristian quiere aportar algo acá. Así es. Lo que nos comenta su compañera en sí no es enfermedad de Parkinson, son parkinsonismos. Hay una diferencia entre la enfermedad de Parkinson, cuya causa es desconocida, idiopática, y sustancias o tóxicos, fármacos que pueden dar clínica muy semejante a un Parkinson. Por eso están en el grupo de parkinsonismos. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, como sus compañeras han explicado bien, es por una alteración en la vía dopaminérgica, ¿no? En este caso, en la producción de dopamina, ¿no? En la parte como compacta. Pero, ¿qué pasaría si alguno de ustedes, pues, empieza a tener náuseas, vómitos, y el médico le indica metoclopramida, ¿no? Es solo que no, por algún motivo, el médico no calculó la dosis exacta y le dio una dosis demasiado alta. Y resulta que empiezas a hacer todos los síntomas del Parkinson. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque la metoclopramida bloquea receptores dopaminérgicos tipo 2. Es decir, la dopamina que va a llegar hasta el cuerpo estriado, ¿no? Hasta el caudal, putame, eh, no va a poder actuar en el receptor y va a manifestar esa clínica de un Parkinson, ¿no? Solo que pasa a ser un Parkinsonismo. Así igual va con tratamientos para esquizofrenia y así va, ¿no? Entonces, solo quería que tengan claro que hay la enfermedad de Parkinson y hay sustancias, ¿no? Tóxicos como el de la parte del jardinero, etcétera, ¿no? O fármacos o enfermedades, etcétera, que pueden dar clínica de Parkinson y se llaman Parkinsonismos. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, doctor Cristian. Como dicen, ¿no? Recuerden de que estas son enfermedades, como mencionaron al inicio, ¿no? Son autosómicas dominantes, ¿no? Son ya enfermedades que van más allá de un factor etiológico, un agente, o como acaban de mencionarnos, citotóxicos, que pueden simular o hacer estas mismas características clínicas y se pueda revelar a, en lo que ustedes pueden observar como médicos en sus pacientes. Así que hay que tener cuidado cuando también hablemos de las causas etiológicas. ¿Ok? Listo. Entonces creo que con esto ya hemos podido dar por concluido las instrucciones del día de hoy. Doctor Ronceros, ¿queremos agregar algo más? Falta un grupo, el Yarín, Rengifo y Celada, y del primer turno faltaba la exposición de Ferro, Gora e Hilario. Ya. Yarín, Rengifo, Celada, ¿están listos para comenzar? Sí, sí, doctor. Ahorita comenzamos. A ver.
Disculpe, doctor, ¿a qué correo se tiene que mandar el PDF? Se les compartió un link para que carguen a una carpeta en el Drive. Su delegada debe haberles enviado ese link. Ahí deben cargar. Gracias. ¿Yo? En el grupo. Ya. ¿Ferro también puso? Sí, ¿Gora? Ya. Sí, Álvarez doctor. Chana, ¿ya expuso todavía? Ah, no, 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 no. Se supone que en esta práctica teníamos que exponer, sí. ¿Cuál es tu tema? Mesencéfalo. Ya. Entonces, con ustedes cerramos las exposiciones. Listo, para no dilatar entonces más, por favor, proyecten su PPT, dejamos de compartir quien ya esté compartiendo y muchas gracias a los expositores. Vamos a mandarles aplausos, aplausos virtuales. Y comenzamos nuevamente con la exposición, casos clínicos con elección de las áreas de Brodmann. ¡Ay, qué chévere, qué bonita exposición! Entonces vamos a comenzar primeramente vamos con Rengifo, le sigue Celada y termina Yarin. Doctora, disculpe un momento, doctores. No me han enviado el link para subir los trabajos. Hace como 2 semanas lo envié. Es el mismo. La- Sí, por favor. Eh, eh, Oye, Carlos, eh, para- Por favor, doctor. Bueno, buenas tardes, doctores y compañeros. oh, discúlpame, doctora. Entonces vamos a comenzar con la función de áreas de Brodmann, Rengifo, Celada y Yarin. Ahora sí, tienen 5 minutos cada uno para que podamos presentar la exposición. Ya. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí, Ok. Buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar 3 casos clínicos con lesiones en distintas áreas de Brodmann y bueno, siguiente, por favor. Primeramente, para ubicarnos anatómicamente, tenemos los surcos principales que vienen a ser los surcos parieto-occipital, el surco central en donde va a estar la cisura de Rolando, el surco preoccipital y el surco lateral en donde va a estar la cisura de Silvio. También vamos a tener al surco calcarino. Ah, Bueno, y respecto a las áreas de Brodmann, pues tenemos el área somatosensorial primaria, que está el área 3, 1 y 2 de Brodmann. También tenemos a la área somatosensorial asociativa, que viene a ser las áreas 5 y 7. Área visual secundaria, que es área 18, 19, y área visual primaria, que es el área 17. Bueno, después también tenemos el área de Wernicke, que son las áreas 40, 39 y 22, y el área de Broca, que es 44 y 45, que se ubica en el lóbulo. Perdón. Siguiente, por favor. El primer caso clínico nos habla sobre la transición de una fascia global a una fascia de Wernicke en un paciente con fusión motora intacta. Bueno, primero, el paciente se encontraba jugando tenis, es un hombre taiwanés de 73 años, es diestro y hablaba chino, taiwanés y japonés.
Eh, Mientras jugaba el tenis tuvo síncope. Uy, mm, A ver, ¿qué pasó? ¿No se pueden ver las diapositivas? ya. Entonces, se desmayó y al despertar solamente podía decir how, que era hola. El paciente era hipertenso desde hace alrededor de 20 años, también tenía hiperlipidemia y enfermedad coronaria. Hace 7 meses se le había colocado un stent y tomaba como medicamentos amlodipidina, aspirina y rosuvastatina. En la exploración inicial, pues se encontraba consciente, pero presentaba afasia global, ya que no podía hablar, entender ni repetir. En la resonancia se mostró un infarto isquémico en la arteria cerebral media izquierda que afectaba el área perisilvania, en donde se encuentra pues el área clásica de Broca y Wernicke. Y como tratamiento recibió un RTPA, que es activador tisular del plasminógeno recombinante, que básicamente activa el plasminógeno para formar plasmina y de esta forma se va a degradar la fibrina y se va a disolver el coágulo. Eh, bueno, aquí después recibió tratamiento, rehabilitación del lenguaje y después de 14 meses mantenía el habla preservada, pero tenía la comprensión alterada. Entonces se diagnosticó una afasia de Wernicke después de la afasia global. Ese sería el caso. Bien, a continuación vamos a hablar sobre el siguiente caso clínico, que básicamente nos habla sobre una estereognosia causada debido a una lesión restringida al giro postcentral. Bien, tenemos un paciente, hombre, masculino, de 73 años, el cual presentó un cuadro súbito donde presentaba dificultad para reconocer objetos, es decir, asterognosia, sensación de que la mano izquierda no le pertenece. Esto nos podría indicar de que, como es la mano izquierda, si es contralateral, estaría afectado el hemisferio derecho del cerebro, y además que no tenía debilidad ni parálisis. Esto nos indica que básicamente sería un problema más sensorial y no motor. Luego, a la exploración inicial, básicamente se detectó de que nuestro paciente presentaba asterognosia. ¿Qué significa esto? Que no podía reconocer objetos con la mano, o sea, no podría identificar cuál es la textura, la forma de un objeto sin necesidad de verlo. Asimismo, esta astrognosia básicamente nos podría decir de que nuestro paciente tiene una lesión en el área 5 y 7, ¿no? Que es donde básicamente generalmente se da la mayoría de lesiones que causan la asterognosia. Sin embargo, también vamos a analizar las demás exploración inicial, y es que nuestro paciente no presentaba hemiparesia, es decir, la fuerza estaba conservada, y tampoco presentaba afasia, es decir, nuestro paciente podía hablar correctamente y podía también comprender las palabras. Nuestro paciente también se destaca que no tenía apraxia ni negligencia espacial. Apraxia se refiere a a la discapacidad de poder hacer movimientos complejos y asimismo que son bien coordinados. Y la negligencia espacial básicamente se refiere a que nuestro paciente al no tenerlo quiere decir que sabía dónde estaba, sabía cuál era su ubicación en el espacio. Esto es muy interesante ya que básicamente nos dice que nuestro paciente no tiene lesionada el área 5 y 7, es decir, la corteza somatosensorial asociativa, debido a que la apraxia y la negligencia espacial son típicos en lesión del área 5 y 7 de Brodmann.
Asimismo, nuestro paciente tenía una sensibilidad primaria, tacto fino, dolor, temperatura, conservada. Esto es importante ya que nos indica que, digamos, la porción básica de la corteza somatosensorial primaria estaba normal, ya que podía discriminar el tacto fino, el dolor y la temperatura. Sin embargo, a pesar de esto, tenía estereognosia. Luego, nuestro paciente se le hizo una resonancia magnética y básicamente se identificó una lesión en la circunvolución postcentral del hemisferio derecho. Aquí, como sabemos, se encuentra el área 312, que es el área somatosensorial primaria. Como vemos, fue en el hemisferio derecho. Es por ello que nuestro paciente presentaba los síntomas en la mano izquierda, ya que, como sabemos, es contralateral. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues básicamente, si nosotros nos ponemos a pensar, el área 3, 1 y 2 básicamente se encargan de recibir los estímulos somatosensoriales y también procesarlos. Por ejemplo, 3A se encarga de la propiocepción. Si está un poco lesionada, nuestro paciente puede presentar la característica de que su mano no le pertenece, esa sensación extraña. Luego también tenemos 3B, que es el tacto fino cutáneo. Y luego lo característico que nosotros sabemos que es 1 y 2, que es textura, forma y tamaño. Pero ¿qué pasó en nuestro paciente? Pues al tener lesionada esta área de la somatosensorial primaria, básicamente a pesar de que podía saber la textura, el tamaño y la forma, no podía integrarlo y no podía, digamos, construir una imagen o, mejor dicho, saber qué es lo que estaba tocando. O sea, no había una integración de señales. Es por ello que ocurrió la estereognosia. Pero algo importante que debemos destacar es que, como sabemos, típicamente la estereognosia se relaciona al área 5 y 7 de Brodmann, que es el área somatosensorial asociativa. Sin embargo, este caso es interesante porque nos demuestra que incluso una lesión en el área somatosensorial primaria, que es el área 3, 1 y 2 de Brodmann, también puede ocasionar la estereognosia, sin necesidad de que se lesione el área 5 y 7 de Brodmann. Eso sería correspondiente a este caso. Continuando con el tercer caso, que trata sobre una ceguera cortical transitoria, que vendría a ser una complicación cofrecuente durante la geografía por sustracción digital cerebelosa. Pues aquí tenemos a un paciente, hombre de 42 años, que entre sus antecedentes, muy importante, presentaba hipertensión, la cual estaba recién diagnosticada y el tratamiento que le habían dado respecto a esa hipertensión era el amlodipino. También se le estaba dando aspirina y Plavix por flujo cerebral, la cual también es muy importante por lo que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué vino a consulta? Debido a que tuvo dos episodios de dolor retroorbitario, sobre todo que afectaba la visión del ojo derecho, y se le realizó un procedimiento de angiografía en las cuales las podemos observar aquí. Y como observamos también, presentó un aneurisma cavernoso circular derecho masivo que se ubicaba a nivel de la arteria carótida interna y pues como menciona ahí, a nivel de la porción cavernosa de la carótida interna. En la exploración física, básicamente casi todo estaba normal, no presentaba parálisis, tampoco había una afección a nivel de los músculos extraoculares y también las pupilas y el resto de estructuras relacionadas al ojo se encontraban bien y se encontraban bien acomodadas y reactivas a la luz. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar a más detalle la, el, el aneurisma cavernoso que se encuentra a nivel de la arteria carótida interna y pues lo que produjo básicamente esto es una pérdida de la visión de una forma transitoria. A partir de ello se empezaron a sacar algunas propuestas de qué fue lo que pudo haber pasado y se llegó a ciertas conclusiones. Una de ellas relata de que el hecho de utilizar el reactivo, el contraste, el medio de contraste para poder realizar el procedimiento de angiografía, pudo haber aumentado la concentración, es decir, un aumento de concentración de este reactivo, de este medio de contraste, pudo haber provocado una deshidratación de las células endoteliales conforme a la barrera hematoencefálica. Y pues al deshidratarlas, se hizo un daño a nivel de estas células y por lo tanto posiblemente se dio un edema en el cual el líquido pasó a nivel del parénquima cerebral
y por lo tanto se produjo este efecto transitorio de pérdida de visión, la cual es reversible puesto que posteriormente, en unos minutos, incluso horas, recuperó la vista. Y pues esta es una consecuencia algo extraña, por eso se menciona que es algo común, porque sucedió justamente con este procedimiento que vendría a ser la geografía, y una de las evidencias que se pudo observar es debido a esto que podemos ver en la pantalla, que sería un aneurisma cavernoso que se encuentra a nivel de la arteria carótida interna, específicamente en la porción cavernosa. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, brevemente entonces, preguntas para los expositores. El último paciente de que hablaron, al final tenía un diagnóstico de aneurisma. ¿Un aneurisma a nivel de qué arteria? Ya, ahora sí. Era un aneurisma cavernoso subcular, ¿verdad? Sacular, perdón. ¿Qué es lo que hacía de que cuál era la complicación que estaba generando este aneurisma? ¿Estaba haciendo un tipo de, qué estaba generando? Bueno, Una según ceguera comprendí, cortical esta, transitoria. Como una ceguera, ¿verdad? Una ceguera. Y esta aneurisma hacía de que también el área de Broman estaba afectada. ¿Qué área de Broman era la que estaba recibiendo al final la afectación? los áreas que se encuentran en el occipital 17 principalmente, Previo, a ver, del retrocede lóbulo occipital. muy bien, retrocede tu diapositiva. Aquí habíamos hablado ay, no, esterognosia, fase de Wernicke, no, retrocede una más, una más. ¿Es la primera diapositiva? Ya, no. Entonces, en el segundo caso, ¿cuál era el área de Broman y estaba afectado? Era el área 312. El área 3 de Broman, ¿verdad? Integramos las posiciones. ¿Por qué vía a través del tálamo estaría pasando llegarían las fibras del área 3 de Broman? Por las vías que llegan hasta el área 3 de Brockman, porque al final es una dificultad para reconocer los objetos y demás. Habíamos estudiado de que pasaban también por el tálamo. Entonces, estas vías, ¿qué tipo de vías podríamos reconocer ahí? ¿Y qué núcleo sería el que estuviera siendo atravesado en el tálamo para llegar hacia el área de Brockman 3 y pueda reconocer
por ejemplo, ¿no? Los objetos, la presión, la vibración. Estaría pasando por un tipo de vía. Puede ser la vía espinotalámica. ¿Estás seguro? La vía dorsal del, del menisco medial. Ya, también, lemnisco. Pero el lemnisco, ¿con Y quién que, estaba más que nada asociado? bueno, el medial ¿Con está qué con tipo de el núcleo? tracto dorsal con el menisco medial. Y está asociado con los núcleos ventrales posteromediales y posterolaterales Muy bien, posteromedial y posterolateral del tálamo. Muy bien, del tálamo. listo. Córtico espinal no, porque recuerden que la córtico espinal, ¿qué era? ¿Es una ferencia o una eferencia esa vía? Diferencia. Eferencia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ustedes puedan reconocer objetos es una aferencia o una eferencia. Aferencia. Espinotalámica, dije. Aferencia. Ah, ya, discúlpame, pues escuché córtico espinal. Ujú. Este, doctor Roseros, ¿tiene alguna pregunta para los doctores? Se cerró mi micro. No, no, no. Continuamos, continuamos. Listo, entonces terminamos acá la exposición, buena exposición. Pasamos entonces al grupo de Álvarez con la última exposición que vendría a ser, de la misma forma, áreas de prueba. Es organización del mesencéfalo, doctora. Muy bien, organización del mesencéfalo. Proyectamos y sería la última exposición para ya culminar la clase. Muy bien, comenzamos entonces con Coaquira, Álvarez y Gómez. Bien, buenas noches, doctores y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las estructuras anatómicas macroscópicas del mesencéfalo, configuración interna y la relación que tiene con los núcleos y las vías. Bien, empecemos por la estructura macroscópica. Bueno, como sabemos, el mesencéfalo pues, es parte del tronco encefálico y está ubicado en lo que es la fosa craneal posterior, que va a conectar el prosencéfalo con la médula espinal. Este tronco encefálico pues, está compuesto por tres partes, que son el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Lo que es acerca del mesencéfalo, pues tiene una longitud aproximada de 2 centímetros y pues está dividido en tres partes, que son los pedúnculos cerebrales, el tegmento y el tectum. Bien, como ya mencioné, tenemos las tres regiones. Primero en la vista anterior, vemos aquí los pedúnculos cerebrales y entre ellos vemos lo que es la fosa interpeduncular. Este es como una pequeña depresión profunda y hay varias perforaciones vasculares. Además también tenemos ahí lo que vemos, los cuerpos mamilares. En la vista posterior tenemos los colículos superiores e inferiores. Estos pues tienen una gran importancia, ya vamos a ver por qué. Y también tenemos luego al acueducto de Silvio, donde recorrerá el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para transportarse del tercero al cuarto ventrículo. Y está posterior al tegmento del mesencéfalo. Bien, con respecto a los límites, tenemos aquí al límite anteroinferior, que está delimitado por lo que es el surco mesencefálico ponto, por el surco ponto mesencefálico, perdón. Luego tenemos al límite lateral superior,
que está delimitado por lo que son los tractos ópticos. Y también no se menciona específicamente cuál es el surco o el límite anterior superior porque no está especificado, ¿no? También tenemos aquí a la tienda del cerebelo y está relacionado con su porción posterior superior, que este pues va a separar lo que es el mesencéfalo del telencéfalo. Y centralmente pues vemos a la vena cerebral magna y a la cisterna cuadrigemina. Bien, en esta vista de un corte transversal, eh, pues vemos a los pedúnculos cerebrales, el tectum, el tegmento y también el origen aparente del tercer par craneal en el espacio interpeduncular. Y el cuarto par, pues también tenemos por aquí su recorrido y vamos a ver acá la salida del cuarto par que va a ser que va a ser justo en el frenillo medular bajo los colículos inferiores. Y su recorrido pues va a ser por la parte ventral de los pedúnculos. Bien, después tenemos aquí la lámina cuadrigemina, que está compuesta por dos colículos superiores, dos colículos inferiores, y pues dicho sea de paso, estos se van a unir. En el caso de los colículos superiores, se van a unir sus brazos a los cuerpos geniculados laterales del tálamo y también en el caso de los colículos inferiores, se van a unir al brazo del cuerpo geniculado medial del tálamo. En el caso de los superiores, están relacionados con lo que es la visión y los inferiores pueden estar relacionados con lo que es la audición. Ok, vamos a hablar ahora de la configuración interna que posee el mesencéfalo. Vamos a seguir con una diapositiva más. Vamos a ver de que, bueno, como tal, si hacemos un corte transversal al mesencéfalo, vamos a ver de que la configuración que ésta tiene se va a dividir en tectum, en tegmento y en una porción basal. El tectum vamos a verlo de amarillo, el tegmento de verde y la porción basal de azul. Vamos a ver de que en el tectum se va a encontrar el acueducto de Silvio y van a estar presentes los colículos tanto superiores e inferiores. En el tegmento vamos a tener los núcleos que vamos a observar más adelante, mejor definidos. Vamos a tener también ciertos tractos ascendentes o descendentes que van a pasar por justamente el tegmento y al final, el de la porción basal, vamos a tener los pedúnculos que van a estar compuestos por fibras corticofugales. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, hablemos del tectum. Tenemos bueno, este corte es a nivel del colículo inferior. Vamos a hablar necesariamente del colículo como tal. Podemos ver de que en la representación tenemos pues una parte central en verde, una parte en amarillo y una parte en roja. Si hablamos de la parte central en verde, estamos hablando de esta se encarga, o bueno, su función principal como tal es dar el relevo del traspaso de la información, un relevo para la vía auditiva. Ahora, si nos fijamos bien, nos podemos ver, o bueno, podemos observar de que se divide en dos, en una porción ventral y en una porción dorsal. Podemos observar de que la porción ventral bueno, tiene mayor afinidad hacia las frecuencias bajas, mientras que la porción dorsal tiene una mayor afinidad hacia las frecuencias altas. Por parte de la parte amarilla, que llamémoslo núcleo pericentral, que ese es su nombre como tal, se va a encargar de dirigir la atención auditiva como tal, lo cual va a ayudar hacia la localización espacial en la cual pues esté la persona como tal. Para la parte roja, tenemos, o bueno, su nombre como tal es el núcleo externo, el cual pues básicamente se va a encargar de los reflejos acústicos motrices. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Hablando más específicamente del tegmento, que ya lo vamos a, bueno, que podemos empezar con los lemniscos. Tenemos en el caso del lemnisco lateral, la cual se va a encargar justamente de las fibras auditivas, va a tener una función auditiva primordial. Tenemos también al lemnisco trigeminal, que
tiene su paso por el mesencéfalo, mientras, o bueno, vamos a observar también más adelante de que el nervio trigémino no solamente se compone del lemnisco, sino que también tiene un núcleo. Pero en el caso del lemnisco, vamos a ver de que principalmente va a ser el paso de las fibras secundarias del nervio trigémino. Por parte del lemnisco espinal, vamos a ver de que principalmente se va, o bueno, va a transmitir la información respecto al dolor y la temperatura. Por parte del lemnisco medial, va a llevar la propiocepción de la persona como tal y un tacto mucho más discriminativo que nos va a ayudar a poder reconocer las cosas de mejor manera, básicamente. También tenemos que hablar sobre los fascículos. Bueno, ya que estamos en el tegmento, vamos a hablar sobre los fascículos. Tenemos al fascículo espinotalámico, que justamente este va, este va a ser de control sensitivo, o bueno, claro, es sensitivo, y va a encargarse de transmitir, bueno, dolor y temperatura, similar al lemnisco espinal. Vamos con el fascículo longitudinal medial, que se va a encargar de coordinar los movimientos de los ojos para, bueno, hablando más de los movimientos oculares y justamente de coordinar los movimientos para que estos sean coordinados. Ahora, por parte del fascículo tegmental central, tenemos que su principal función va a ser el modular tanto el motor cerebeloso. Pasando por el fascículo rubroespinal, vamos a saber, bueno, esta tiene una función mucho más motora descendente, ya que esta va a tener su origen a nivel del núcleo rojo. Y esta va, bueno, principalmente se va a encargar de contribuir en el control tanto del tono como de los movimientos finos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en el cual pues vamos a hablar ya más específicamente de los grupos nucleares. Tenemos el área parabigeminal, el cual pues principalmente se va a encargar de procesar la información visual, la cual pues entra para el mesencéfalo. Este va a generar, o bueno, se va a encargar de procesar la información y va a reaccionar hacia los estímulos fijos o pueden llegar a ser estímulos en movimiento. Por parte del núcleo tegmental dorsal, se va a encargar de justamente modular estas respuestas visuales y ciertas respuestas motoras automáticas. Por lo que, bueno, bueno, ahí se tiene que decir de que el núcleo tegmental dorsal es el núcleo que va a recibir fibras del núcleo interpedencular, ya que estas están unidas. Pasando con el núcleo tegmental dorsolateral, tenemos que es un núcleo que se encarga de participar en respuestas de los reflejos y para, bueno, principalmente en relación a la postura. Tenemos, o bueno, se tiene en tanto de que este núcleo es colinérgico, por lo cual pues va a facilitar para el control de las extremidades como de la postura también y sobre todo los movimientos voluntarios. Tenemos también el núcleo tegmental ventral, que va a recibir fibras de los cuerpos mamilares, que estos van a estar unidos, y también estar ligado más a una sensación, o bueno, no es sensación, sino más ligado a lo que son las emociones y la conducta, como podemos ver pues en la imagen cómo se representa. Ahora, también tenemos, no, ya. Vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos el núcleo mesencefálico del trigémino, que, bueno, lo mencioné antes, solo que ese era el lemnisco. En este caso tenemos el núcleo, que su principal función va a ser la propiocepción tanto de los músculos que se encargan de masticar y las membranas periodontales, o sea, las membranas que tenemos en la boca prácticamente. Es característico este núcleo porque va a ser similar a un ganglio, solo que pues está dentro del sistema nervioso central. También tenemos al núcleo del nervio troclear, el cual principalmente se va a encargar de, bueno, como el par craneal, inervar el músculo oblicuo superior del ojo para poder generar los movimientos de presión y abducción. También tenemos al núcleo del rafe dorsal, la cual justamente se va a encargar, bueno,
se menciona que son fibras las cuales principalmente son serotoninérgicas, las cuales pues estas van a proyectarse hacia la sustancia negra, al núcleo estriado y la neocorteza. Vamos justamente con la siguiente diapositiva, en el cual ya vamos a hablar un poco más, o bueno, principalmente de la porción basal. Estamos hablando ya de, si se fijan, está dividido según las fibras, cómo se organizan. Tenemos un quinto, claro, se divide en un quinto, tres quintos y finalmente la porción baja, bueno, porción baja no, sería la porción anterior, más anterior medial, otro un quinto básicamente. Vamos a empezar con las mediales, que son las del tracto córtico-espinal, las cuales es su propio, bueno, por esta región van a pasar los tractos piramidales y propiamente dicho van a ser fibras que van a inervar hacia extremidades y hacia el tronco prácticamente. Vamos con las temporopontinas, que justamente estas se van a encargar de recibir la información respecto a la corteza cerebral para justamente pasarla al cerebelo y que del cerebelo reconozca el sonido y pueda darse una respuesta motora, como podemos ver en la ilustración. Tenemos también las frontopontinas, que justamente se van a encargar de ajustar la coordinación entre la precisión del movimiento como tal, como podemos observar ahí. Siguen una secuencia similar, básicamente. Ahora, bastante importante, la sustancia negra que podemos observar ahí. Tenemos dos tipos o bueno, se puede dividir en dos, las cuales es la zona compacta y justamente la zona reticulada. Esta zona compacta, que va a estar a un nivel más dorsal, podemos observar de que está pigmentada un poco más justamente por la presencia de la melanina. Y estas son dopaminérgicas, que justamente se van a encargar de producir la dopamina para que justamente vaya hacia el tálamo. Por parte de la zona reticulada, estas neuronas no están tan pigmentadas y son más GABAérgicas. Y bueno, también son colinérgicas, pero principalmente GABAérgicas. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ok, ese fue a nivel del colículo inferior. Vamos a hablar sobre el colículo superior, que en este caso, en este caso, el colículo se divide pues en capas. Tenemos una capa más superficial que justamente se va a encargar de recibir la información a nivel de la retina. Y bueno, va a ser más recibir la información visual para dar una sensación sensorial. Sensorial, sí. Tenemos la capa intermedia, que justamente va a ser muchísimo más relación a la atención y al movimiento, porque va a tener un recibimiento multisensorial para ejercer una respuesta motora. Y la capa más profunda, que se va a encargar más bueno, tiene una respuesta más táctico-motora, básicamente. Ahora, siguiendo, tenemos el núcleo intersticial de Cajal, en el cual pues su principal función va a ser la integración de la mirada, sobre todo la mirada cuando es vertical, coordinar los movimientos tanto de los ojos en relación a la cabeza y proyectar pues las fibras de los núcleos, tanto 3 y bueno, de los núcleos de los pares craneales, tanto 3 como 4. Ahora, también tenemos la presencia del núcleo rojo, que es prominente. Podemos observar ahí que también, propiamente dicho, está coloreado de rojo, la cual su función principal va a ser coordinar los movimientos voluntarios de las extremidades. Va a tener aferencia, bueno, esta es bastante importante a nivel del mesencéfalo, ya que tiene tanto aferencias de la corteza motora y del cerebelo. Y bueno, va a participar en una retroalimentación entre el cerebelo y la médula. Ahora, podemos pasar con el núcleo oculomotor, que podemos observar ahí, es el tercer par craneal.
Y principalmente su función se va a encargar de controlar los movimientos del músculo recto superior, el inferior, el medial y el oblicuo inferior, básicamente para el movimiento ocular. También se encarga de cierta manera, por el parasimpático, para controlar la pupila y acomodarla. Tenemos también el núcleo, bueno, estaba hablando del núcleo parasimpático, terminé también hablando del núcleo oculomotor en conjunto, pero vamos con la siguiente diapositiva, que ya, bueno, serían los núcleos y vías del mesencéfalo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los núcleos Sí, y las tenemos vías. un tiempo Bueno, excedido, doctor, por favor. Hay que graduar los tiempos. Ya se habría acabado el tiempo para Emily. Vamos a darle 4 minutos a Emily y terminamos. ok. Esta es una parte ya un poco concreta y va a ser rápido. Bueno, ya vimos un poco sobre los núcleos. Aquí lo... Uy, espera. Bueno, aquí vamos a ver esos núcleos y vías a nivel del colículo superior. Como tal, el colículo superior va a estar encargado de los reflejos visuales. Y bueno, aquí podemos ver algunos núcleos como son el núcleo mesencefálico del trigémino, que vendría estando acompañado con el núcleo del trigémino como tal. Estos van a salir más bueno, sus núcleos van a estar ubicados más en la parte superior, porque el núcleo del cuarto va a estar más en la parte inferior, junto con el colículo inferior. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vemos algunos núcleos específicos. El más importante yo diría que sería el núcleo rojo, que tiene eferencia en el tracto rubroespinal. Aquí es donde nacen estas fibras y donde nacen estas fibras para la coordinación del movimiento fino. Después, ya más inferiormente, estas fibras van a estar decusándose y bueno, llegan hacia los músculos, más que todos los músculos flexores, se encargan de su movimiento. Después tenemos al núcleo del oculomotor, que también son fibras eferentes, que más que todo van a estar encargadas de los movimientos extrínsecos del ojo. Y es algo interesante porque están muy relacionados con este núcleo de Edwin-Ware-Westphal, que también son fibras eferentes, y estas son más que todo encargadas de los esfínteres de la pupila. Bueno, también están, por así decirlo, relacionados con los núcleos pretextales, que estos van a ser más que todo para el reflejo fotomotor. Por ejemplo, si es que el ojo va a reaccionar hacia una luz, digamos, el esfínter de la pupila se va a contraer, pero se tienen que contraer para los dos ojos porque estos núcleos están conectados como tal. Ya. El siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vemos a la parte del colículo inferior. Como dije, aquí están las fibras del núcleo rojo que están decusando, y además aquí el núcleo del cuarto par craneal, que como vemos aquí van a estar saliendo hacia la parte posterior por parte de la lámina cuadrigémina. Y aquí vemos que antes de salir es donde hacen una decusación. Bien, siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener también el núcleo, bueno, mesencefálico del trigémino, el lemnisco trigeminal, el lemnisco lateral, bueno, que es más para la interpretación de los sonidos. Bueno, este más que todo llega hacia el núcleo inferior, digo, sí, inferior, porque es más para la audición. Este va a tener referencias desde los núcleos cocleares. Más que todo en este colículo inferior va a ser donde se va a dar va a ser como un relevo de la vía auditiva.
Después de esto se va a ir hacia el tálamo y a la corteza temporal. Ok, siguiente, por favor. Bueno, aquí ya empezamos con las vías descendentes. Aquí tenemos al tracto córtico-espinal, que, bueno, este va a ser más que todo para los movimientos voluntarios de los músculos corporales. Como vemos, está pasando por la parte de los pedúnculos cerebrales. Bueno, esto recordar que hay dos vías, pero a nivel del mesencéfalo, todavía está en la parte de los pedúnculos, aún no hacen la decusación. Después tenemos al tracto rubroespinal, como expliqué, que sus fibras van a salir de parte del núcleo rojo y se van a ir hacia la parte espinal, donde van a inervar ya a los músculos flexores. Y después tenemos al tecto espinal, que va a salir del colículo superior y se va a ir hacia la médula cervical y va a ser más para los reflejos visuales del cuello. O sea, va a integrar estos reflejos más que todo para, digamos, si es que hay un movimiento de algún objeto y entonces el reflejo de girar todo el cuello junto con el movimiento ocular. Y después tenemos a las fibras córtico-pontinas. Estas van a ir del núcleo, desde la corteza de los núcleos pontinos hacia el cerebelo. Van a pasar también por el mesencéfalo. Y estas son más para la coordinación como tal. Y ya. Siguiente, por favor. Vamos a ir con las vías ascendentes, que sería el lemnisco medial aquí. Este es para el tacto fino y la propiocepción y va a venir desde el bulbo y el tálamo. Y bueno, después tenemos al lemnisco espinal, que vendría siendo para las vías del dolor, la temperatura y el tacto grosero. Y después, bueno, ya explicamos un poco sobre lo que es la parte de la sustancia negra, para, para qué sirve, que va hacia los núcleos basales, llevando dopamina. Ya. Esto siguiente, por favor. Bueno, para finalizar tenemos a los sistemas posterolaterales, que vendrían siendo aquí en la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, y además del tracto espinocerebeloso anterior, que, bueno, este es en sí el que no se ve tanto en el mesencéfalo, pero sí llega hasta esa parte. Y bueno, más que todo, la parte de los pedúnculos cerebelosos superiores son para la coordinación con los movimientos. Pueden llegar aquí fibras deferentes y ya en el cerebelo es donde se hace, por ejemplo, la regulación de los movimientos motores. Ok, el siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Preguntas de los asistentes dentro de la clase. Bastante completa la exposición en realidad. Hemos podido ver a mayor detalle los núcleos, lo que se encarga en la parte de las distribuciones dentro de la parte interna del mesencéfalo y también las conexiones que tenemos. A ver, retroceder un par de diapositivas. Nada más. Nada más. Ya. Sistemas ascendentes. Solo que hemos venido hablando también de los, no sé si se recordarán de las clases, solo que tenía que ver la relación con el pasaje de las vías a través del mesencéfalo para que podamos formar las vías, ¿no? Tanto espinales como extraespinales, las aferentes y las eferentes, ¿no? Entonces, yo tendría más preguntas. En realidad ha sido una exposición un poco muy larga y ha
ha excedido el tiempo de lo que han, de lo que se buscaba para ustedes. ¿Han practicado la exposición? Porque ya tenemos registrado que han sido más de 25 minutos que han estado exponiendo. Doctor Roseros, ¿algún comentario o alguna pregunta? No, solamente lo que refiero a lo que mencionas, ¿no? Una exposición bastante prolongada quita mérito respecto a la capacidad de síntesis del alumno, de tratar de centrar o enfocar el tema en lo más relevante, ¿no? Pero fuera de todo eso, bastante buena. Sí, Y, bastante completa. A ujú. mí sí, en lo personal me gustaría de que por favor nos enviaran este PPT a través de la delegada para que me lo pudiese pasar y también lo podamos revisar a mayor detalle, ¿sí? Doctor, acabo de enviar el link para que carguen todos los PPTs a la carpeta, para que estén disponibles para todos, ¿ya? La delegada seguro que ya les ha enviado a todos para que puedan subir estos archivos. Muy bien, listo. Entonces, es que no hay ninguna pregunta de del auditorio y nosotros no vamos allá a realizar más preguntas por también la hora y el tiempo se va a hacer en base a los conocimientos que han demostrado en la exposición. Podemos dar por concluido, siendo las 8 de la noche, la práctica del día de hoy. No hay que excedernos, que acaba de poner mi cámara. No hay que excedernos de estos tiempos, doctores, para que podamos todos aprovechar la exposición y también podamos aprovechar la clase. ¿Sí? Listo. La próxima semana, si mal no recuerdo, nos toca para